Bueno, hermanos, creo que cada uno tenemos muchas cosas que hacer este nuevo año que el Señor nos está dando, quizá planes en la casa, en el hogar, en los estudios, bueno, en el trabajo, muchas cosas que seguro están ahí en sus mentes, en sus corazones. Pero en medio de todo esto, no sé si usted ya ha pensado en planes de crecimiento espiritual, que para mí es lo más fundamental, lo más esencial. Si no tenemos esto, pues las otras cosas no sé si se van a dar o no. Me explico, porque los planes de Dios son buenos, son perfectos, pero en medio de los planes que tiene Dios para cada uno de nosotros, seguro Él también tiene dispuesto ya pruebas que a veces a nosotros no nos gustan, pero son necesarias en el crecimiento que Dios lo ha dispuesto para cada uno de nosotros. Entonces no sé qué nos espera este año, qué es lo que va a hacer el Señor en nuestras vidas. Lo que sí estoy seguro que Él va a hacer, como digo, grandes cosas, pero en medio también de pruebas. Y miren, hay un texto acá que tenemos en Proverbios 16, del 1 al 3, donde dice: el hombre propone y Dios dispone. ¿Se da cuenta esto lo que está mencionando el Señor? Nosotros podemos proponer muchas cosas, pero a la final, ¿quién lo dispone? Es Dios, porque Él es el soberano, es el que maneja todas las cosas. Y dice: a cada uno le parece correcto su proceder, pero, nuevamente aquí, el Señor juzga los motivos. Por eso el versículo 3 nos dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Bueno, que sus proyectos y planes para este año estén puestos en las manos del Señor. En otras palabras, que sus planes y proyectos pues estén alineados a la voluntad de Él. Si no están dentro de la voluntad del Señor, todos sus planes y proyectos pues tal vez no lleguen a cumplirse. Entonces, según la palabra es esto: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Bueno, uno de los propósitos de Dios, entre tantos propósitos, entre tantos planes que Dios tiene para nosotros, la palabra nos muestra que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, debemos ser verdaderos siervos. Y esta mañana me voy a enfocar justamente en este tema de ser siervos de Dios, porque ese es uno de los propósitos que tiene Dios para nosotros. Si nosotros no nos enfocamos en esto, nos vamos a enfocar seguramente en otras cosas que no nos van a llevar a cumplir los planes de Dios. Entonces, en primer lugar, tenemos que ser verdaderos siervos de Dios. Uno de estos planes, como digo, es que nosotros como hijos seamos verdaderos siervos. Mi pregunta aquí es: ¿cuál es su responsabilidad como cristiano? ¿Cuál es su responsabilidad como cristiano en la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad como cristiano en el reino de Dios? ¿A qué le ha llamado el Señor a usted? ¿En dónde está sirviendo? ¿Qué está haciendo para aportar en todo este reino de Dios aquí en la tierra? Seguramente usted como cristiano ya recibió dones, habilidades, talentos con los cuales Dios está esperando que usted le sirva. Bueno, usted ya los está poniendo en práctica, está sirviendo con todo esto. ¿Qué de este año que ahora estamos empezando? Pues ahora quizás es su oportunidad, un nuevo llamado del Señor a servirle, porque para eso estamos acá. No estamos para otra cosa más en este mundo, sino para ser siervos del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. No somos otra cosa aquí en la tierra. Y no se diga ahora que estamos entendiendo según la palabra, según los propósitos de Dios, somos esto: siervos de ese gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces pues tenemos que capacitarnos, tenemos que trabajar en ese sentido. No hay otra alternativa, no hay otro camino, yo diría, solamente el de ser siervos. Revisando un poco el Antiguo Testamento, bueno, a través de toda la Biblia podemos encontrar esto, pero revisando una parte en el Antiguo Testamento, ahí cuando el Señor forma ese pueblo, el pueblo de Israel, de la descendencia de Abraham, bueno, tantas cosas acontecieron y es más, estuvieron esclavizados por 400 años ahí en Egipto, luego por
en medio de este gran líder de Moisés, el Señor los permitió sacarlos de ahí de la esclavitud y los llevó a la tierra que Él había prometido. Bueno, también acontecieron cosas desastrosas en el desierto, 40 años, pero después tomó el liderazgo Josué para que conquistara esa tierra que Dios les había prometido. Y fue después de la muerte de Moisés, después de 40 años que salieron de esclavitud, donde Josué pudo, con la ayuda del Señor, conquistar esa tierra de Canaán, esa tierra que Dios les había prometido. Pues bien, después de haber hecho un trabajo grandioso, un trabajo excelente con el poder de Dios, como digo, él llegó al final también de la vida de Josué y algo aconteció, algo retó aquí Josué a todo el pueblo. Después de que ya habían recibido la heredad, aquí nos muestra algunas cosas que todavía tenían que ser pulidas en este pueblo. Entonces, vamos a revisar la Biblia en Josué capítulo 24, desde el versículo 14. Aquí me quiero enfocar en este texto, que son palabras finales también de Josué. Después de haber conquistado, como digo, y habían tomado posesión de la tierra, estaban ya disfrutando de esta tierra. Y aquí viene el reto final de Josué para este pueblo. Josué 24, 14 y 15. Póngale atención a este texto. Aquí nos va a decir algunas verdades con respecto a lo que es el servicio a Dios, ese propósito que Dios tiene para nosotros. Bueno, dice, por lo tanto, ya estamos, ¿no? Josué 24, 14, voy a leer en la NBI. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de sus antepasados, desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Bueno, hermanos, es un tremendo desafío y reto que está mencionando aquí Josué. Y tendría más textos en torno a esta situación. Bueno, pero me quiero concentrar acá. ¿Cómo servir al Señor con este reto que nos pone este texto? Bueno, en primer lugar, el servicio a Dios tiene que ser un servicio con pureza. Versículo 14, aquí tengo algunas cosas que quiero respaldar este primer punto cuando digo que servir a Dios se tiene que ser con pureza. Dice, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor. En primer lugar dice, entréguense al Señor. Bueno, esta es una entrega total a Dios. Para servir al Señor con pureza hay que entregar nuestra vida al Señor. ¿Cómo hay que entregar nuestra vida al Señor? Yo preguntaría, bueno, ¿usted ya entregó su vida al Señor? Porque aquí nos está diciendo, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor. Bueno, ¿cómo hay que entregar? ¿Cómo hay que entregarnos nosotros al Señor? ¿Cómo hay que entregar nuestra vida al Señor? En primer lugar, pues, para entregar nuestra vida al Señor, miren, el Señor Jesús explicó algo a un fariseo, en este caso a Nicodemo. Dijo, tienes que nacer de nuevo. Bueno, para entregar nuestra vida al Señor hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo ni entendió todavía al inicio qué significaba esto de nacer de nuevo. Pues para entregarse al Señor y nacer de nuevo es necesario reconocer que yo soy impuro, que yo soy pecador y que Cristo murió en la cruz por mi pecado y que necesito ser redimido, necesito ser restaurado, librado de la condena que tengo por ser pecador. Yo tengo que entender en primer lugar esto. Si yo no he entregado mi vida al Señor, si mi vida no le pertenece todavía al Señor, en ningún momento yo puedo convertirme en un siervo de Él y cumplir sus propósitos.
Eso es lo que yo puedo entender aquí cuando Josué está diciendo, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor. Entreguen su vida al Señor. Entreguen su vida al Señor porque Él sacrificó su vida en la cruz por nosotros. Entonces es entrega total a Dios, no la mitad, no una cuarta parte, no un poco. La entrega de nuestra vida al Señor tiene que ser completa. Porque, ¿qué sacamos nosotros con entregar solo una parte al Señor? No nos sirve de mucho. La entrega tiene que ser totalmente. Entrega total a Dios. Luego dice, por lo tanto, ustedes entréguense al Señor. Y luego dice, sírvanle fielmente. Sin entrega a Dios no podemos hacer un trabajo fiel al Señor. Dice, entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Esto de la fidelidad es un punto importantísimo en lo que es el servicio a Dios, en lo que es el servir con pureza a Dios. Cuando pensamos en fidelidad, automáticamente a mí me lleva a pensar en el matrimonio. Eso es para mí lo primero que se me viene a mi mente cuando pienso en fidelidad. Cuando nosotros como esposos que nos hemos prometido ser fieles hasta que la muerte nos separe. Hemos hecho una promesa, los que nos hemos casado. Pero ¿qué pasó en muchos casos con respecto a estas promesas, a este pacto que se hizo ante Dios? Pues muchas veces se acaba rompiendo, se acaba destruyendo y no hay tal de ninguna fidelidad. Bueno, pero esto es en el matrimonio, pero aquí nos está diciendo sirvan fielmente. Ese es, para mí es el mismo punto que yo puedo ver en el servicio a Dios. Cuando yo quiero servir al Señor con pureza, yo tengo que servirle toda mi vida, sea en las buenas y en las malas y en cualquier circunstancia, como decía Pablo, en la escasez, en la pobreza, en la abundancia, pues en todo tiempo nosotros tendríamos que servirle al Señor con fidelidad. Bien, sírvanle fielmente, esto es la fidelidad. Y un cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, que ha entregado toda su vida al Señor, pues tiene que hacer un trabajo con fidelidad. Esto es con pureza. Sea fiel en su matrimonio, sea fiel en su hogar, sea fiel en su trabajo, en sus estudios. Fidelidad ante todo. Y Dios nos observa. ¿Qué es lo que hacemos cada instante? En todo tiempo estamos bajo la soberanía y el poder de Dios. No nos olvidemos, Dios está siempre a nuestro lado observando todo y nosotros tenemos que hacerlo con fidelidad. Lo que dijo el Señor Jesús también, esto siempre está en mi mente grabado, cuando Él dijo, cuando lleguemos a su presencia, Él va a decir algo: bienvenido, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré en mucho más. Que ese sea nuestro objetivo, que ese sea nuestro propósito de llegar a la presencia de Dios, pero de esta manera, siendo siervos buenos y fieles. No solo que dice que entreguemos totalmente a Dios nuestra vida con fidelidad, algo más nos dice: entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Y ahora dice: desháganse de los dioses de sus antepasados, que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto. ¿Qué nos está pidiendo ahora? Un servicio puro al Señor es sin ídolos, sin idolatría. Si todavía estamos sirviendo a otros dioses, si todavía en nuestras vidas hay ídolos, no podemos ser siervos puros, porque quizás estamos haciendo un trabajo a medias. Y no me refiero solamente a esos ídolos que en cierto momento nos enseñaron nuestros antepasados desde los comienzos, estos ídolos que son de madera o ídolos de hierro. No solamente estos ídolos, porque puede haber más ídolos todavía en nuestras vidas. Ídolos tal vez como el mismo trabajo. Y no estoy en contra del trabajo, sino que esclavizados del trabajo. Cuando usted no tiene tiempo para las cosas de Dios por su trabajo, entonces pues su trabajo es un ídolo. Usted está sirviendo más a su trabajo que a Dios. Entonces dice: desháganse de esos ídolos. Puede ser que
los ídolos sean incluso sus propios distracciones, cosas que tienen ahí para disfrutar y que quiere ahí llenarse de gozo con algunas cosas que le ofrece este mundo y que las aparta de las cosas de Dios. Pues puede ser que todavía esos sigan siendo ídolos. Entonces, muchas veces hemos explicado esto: todo lo que reemplace a Dios son ídolos, ¿sí? Entonces, aquí Josué dice: desháganse de todos esos ídolos. Bueno, para el tiempo de Josué, parece ser que esta gente, este pueblo de Israel, que vieron el poder de Dios y cómo vieron el poder de Dios cuando los sacó de la esclavitud, parece ser que todavía estas personas no entendieron, porque parece que todavía estaban sirviendo a ídolos. Impresionante. Esto me llamó mucho la atención porque me hizo reflexionar. Digo, a ver, bueno, una persona que dice ser cristiana, ¿será que totalmente ya se deshizo de todos los ídolos? ¿O habrá todavía ídolos en nuestras vidas como cristianos? Como vengo mencionando, puede ser que sí haya ídolos. Usted analice su vida en este punto. Pero para servir al Señor de una manera fiel y pura, hay que deshacerse de todo ese tipo de ídolos. Y usted tal vez sí sabe lo que está en su corazón, tal vez sí sabe que todavía está luchando con algunas situaciones difíciles, que está agarrado a este mundo, a las cosas que son de este mundo, que se convierten en ídolos. Si usted todavía está aferrado a ciertos ídolos, no puede hacer un servicio con pureza al Señor. Por eso Josué está diciendo: entréguense al Señor y sírvanle fielmente, desháganse de los dioses de sus antepasados que adoraron al otro lado del río Éufrates. Y por último, insiste aquí, dice: y sírvanle solamente ¿a quién? Al Señor. Sírvanle solamente al Señor. El servicio es solamente a Dios. No pasemos tiempo, no desperdiciemos el tiempo sirviendo a ídolos. Hermanos, aunque suene un poquito raro, pero yo pienso que el ídolo más grande que se presenta muchas veces acá en nuestro medio sigue siendo todavía lo material. Todos están de alguna forma aferrados, incluso cristianos, aferrados al materialismo. Es impresionante esto. Yo no sé por qué tenemos que estar completamente enfocados al materialismo. Y por eso nos volvemos esclavos del trabajo, nos volvemos esclavos de todo, e incluso perdemos la familia. Se destruyen muchas cosas. Hermanos, aquí dice: sírvanle solamente a Dios. Es importante el trabajo, es importante los recursos, es eso lo que necesitamos para sostener nuestros hogares, pero si nuestro corazón está enfocado al materialismo y al amor al dinero, estamos mal enfocados. Eso nos dice el Nuevo Testamento en 1 Timoteo capítulo 6, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Que nuestro corazón no esté contaminado en ese ídolo que se llama dinero. Y ojo, repito, no estoy en contra del dinero. La Biblia está y el Señor está en contra del amor al dinero. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y aquí el Señor nos dice que solos debemos servir a Dios y a nadie más. Y no se diga si no estamos sirviendo. O sea, todavía aún peor la situación. Tenemos que ser siervos con pureza. El servicio solo a Dios, todo para Dios, todo para la gloria de nuestro Dios. Cuando estoy hablando de pureza, miren que no es tan simple esta situación, porque, repito, el Señor quiere siervos con corazones puros. Y pongo una ilustración aquí en este punto. Miren, hoy en día, qué difícil, lo digo así, qué difícil que una pareja de jóvenes que lleguen al matrimonio puros sexualmente. ¿Usted conoce a alguien? ¿Sabe de esta situación? Por ahí habrá uno que otro, si es que lo hay todavía, ¿no?
Qué difícil que una pareja lleguen puros al matrimonio. Y por eso estoy poniendo este ejemplo, ¿no? Cuando el Señor dice que le sirvamos con pureza. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro ser? Bueno, la pureza se la obtiene por la gracia mismo del Señor. Él es el que puede hacer de nuestra vida y de nuestro corazón puro. Cuando Él mismo dijo en una de las bienaventuranzas, dichosos los de corazón que limpio, porque ellos verán a Dios. Pero ¿quién es el que limpia nuestro corazón? ¿Quién es el que purifica nuestro ser? Es Dios mismo a través de su gracia. Entonces necesitamos mentes, corazones, manos limpias y puras para hacer un servicio excelente al Dios que está sobre todos los dioses, al Dios verdadero, al Dios eterno. Necesitamos pureza. El mundo se ha dado cuenta, el mundo quiere pureza del ambiente y pues ha invertido millones y millones de dólares para que el ambiente sea puro, pero cada vez se contamina más. Pero ¿qué está haciendo la sociedad para que los corazones de las personas se purifiquen? Mientras no haya corazones y mentes puros, el mundo se va a destruir en la impureza. El Señor necesita siervos con pureza. En segundo lugar, el servicio a Dios tiene que ser un servicio con convicción. Seguimos en el versículo 15, la primera parte. Esto es interesante lo que ahora dice Josué. Dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Me llamó tanto la atención esta parte que dice Josué, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor. Esto me hizo, como digo, pensar, meditar, porque todavía se escucha y puedo ver en las iglesias, en la iglesia de Cristo, donde todavía se puede decir que no es tan saludable servir al Señor. Es que de lejitos nomás, es que no hay que comprometerse tanto, es que esto, y empezamos a ver ciertos prejuicios o ciertas excusas para servir al Señor, porque parece que todavía le están viendo mal servir al Señor, porque es que si sirvo al Señor, pues ya no puedo hacer esta otra, me van a impedir esto, es que no tengo tanta libertad para disfrutar del mundo. Impresionante. Josué va a decir, bueno, si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes. Esta es la decisión que tenemos que tomar y el Señor nos está exhortando y nos está diciendo esta mañana. Hoy los que estamos acá tenemos que elegir, tenemos que tomar una decisión. Pues vamos a servir al Señor con pureza o es que vamos a seguir sirviendo a los ídolos. Y el Señor dice, ustedes deciden. El Señor no presiona a nadie. El Señor no está obligando a nadie a servirle a Él. Porque es un privilegio servirle al Señor. Y sobre todo es un privilegio servirle con pureza a Él. Entonces el Señor dice, elijan ustedes, escojan. Porque parece que todavía les parece mal servir al Señor. Y es por eso que aquí lo he puesto, hay que elegir la mejor decisión. Para mí la mejor decisión es servirle al Señor, al verdadero Dios, al Redentor, al que dio su vida para salvarme, al que me perdonó, al que sacrificó su vida en la cruz para darme redención, para darme vida abundante, para darme vida eterna. A Él yo le quiero servir. Esa es mi decisión, esa es mi convicción. Bueno, en ese sentido, cuando yo he puesto aquí, hay que elegir la mejor decisión.
Cuando hablo servir con convicción, bueno, ¿cuáles son sus convicciones? ¿Cuáles son sus convicciones con respecto a Dios, con respecto a la Biblia, con respecto a Cristo, con respecto al pecado, con respecto a la salvación? ¿Cuál es su convicción con respecto a esto? ¿Hay seguridad? ¿Hay plena fe de que Jesús murió por usted en la cruz? ¿Hay plena certeza, plena creencia y fe de que Dios es el único a quien debo servirle con un corazón puro? ¿Hay seguridad de que toda la palabra de Dios es la verdad? ¿Son esas sus convicciones? Su convicción es que su pecado le lleva a la destrucción, a la perdición, pero que Jesús ya pagó en la cruz por usted, derramando su preciosa sangre. Esa es su convicción. Su convicción es de que ahora es salvo por la fe que ha puesto en el Señor Jesús como Señor y Salvador. Bueno, ¿cuáles son sus convicciones? Si las convicciones son certeras de lo que estoy mencionando aquí, entonces pues hay que tomar la mejor decisión. La mejor decisión es servirle a Dios con un corazón puro. En el 2020 que estamos empezando, ¿cuál va a ser su elección? ¿Qué decisión va a tomar ahora? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué ha empezado ya a hacer en este inicio de este año? Hoy va a tener que tomar las mejores decisiones o elecciones. Y entre ellas está aquí, como dice Josué, elijan ustedes. Si les parece mal todavía no servir al Señor, pues ahora elijan. Elijan. Bueno, que nuestra elección sea la mejor, porque en todo esto hay que vencer las tentaciones, porque el mundo nos va a seguir tentando, el mundo nos va a seguir poniendo una serie de cosas contradictorias a nuestras convicciones, a nuestra fe. Bueno, ¿caigo en la tentación o soy librado de la tentación? Las tentaciones, como dije antes, van a ser muchas. ¿Para qué vas a comprometerte tanto? ¿Para qué vas a servir tanto? Bueno, estás pasándote de la raya, esto no más, creo que esto es suficiente, alguito por aquí, o que hagan otros. Bueno, las tentaciones están ahí. Por eso yo decía, si usted no está sirviendo, mi pregunta sería, ¿por qué? ¿Qué le impide? ¿Qué ha pasado? Porque un cristiano es un siervo del Señor, un siervo con un corazón puro. Entonces hay que elegir la mejor decisión y vencer todo este tipo de tentaciones. Como ejemplos podemos ver aquí muchísimos a través de la Biblia, cuando hablo de servicio con convicciones. El mismo Elías, este profeta, no sé si recuerda ahí en el Antiguo Testamento, ¿cómo veo las convicciones de este gran siervo? Cuando ya se habían acabado, dicen los profetas del Señor, solo habían profetas de estos ídolos de Baal, 450 profetas que ahí estaban, y solo un profeta del Señor. ¿Y qué es lo que pasó en ese tiempo? No había lluvias, y este profeta les reta, ¿sí? Ahí es donde yo veo las convicciones de este siervo. Dice, a ver, traigan 2 toros, vamos aquí a descuartizarlos, pero, a ver, vamos a ver quién es el Dios verdadero. Y ahí dice, empiecen ustedes, a los profetas de Baal, de estos ídolos. Dice, muy bien, ahora, la situación es que si Baal es el Dios verdadero, pues entonces que mande fuego y consuma a este toro descuartizado. Se pasaron horas, dice horas, y gritando y clamando al ídolo para que mande fuego del cielo y consuma este toro. ¿Qué pasó? No pasó absolutamente nada. Y le llegó el turno de Elías y ahí estaba. Dijo, ahora sí, hizo un altar y ahí lo descuartizó el animal. Y ahí incluso puso la leña que estaba ahí, puso agua o lo mojó. Dijo, ahora sí, voy a invocar al Dios verdadero. Su convicción, su seguridad, su certeza, la fe que él tenía de siervo.
Y cuando él invocó al Señor, ¿qué es lo que pasó? Pues mandó fuego del cielo y consumió todo lo que estaba ahí. Miren, para mí esa es una convicción. Hay más ejemplos. ¿Qué tal? El mismo Daniel, un hombre, un siervo de convicciones. Cuando pues habían puesto una ley de parte del rey que no tenían que postrarse a tenían que postrarse ante la estatua que él había puesto, pero su convicción de Daniel era que solo hay que postrarse ante Dios. Y no le importó que lo lanzaran a la fosa de los leones, porque ese era el castigo. Y él abría sus ventanas 3 veces al día y oraba al Dios verdadero. Y Dios lo rescató. No le importó que lo lancen a la fosa de los leones. Esa es la convicción que nosotros debemos tener. Y no se diga Pablo. Toda la vida de Pablo es un ejemplo de un hombre de convicciones. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a estas convicciones? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Hay seguridad, hay certeza de lo que creemos o solamente cuando nos conviene? Esto tiene que ser puro, tiene que ser verdadero, las convicciones. Y en tercer lugar, el servicio a Dios es con la familia. Es lo que dice Josué. Después de que pone a elegir, dice, si a ustedes les parece mal servir al Señor, ahora elijan. ¿Van a seguir sirviendo a los ídolos, a los dioses? Él muestra su elección. Él dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Otro punto más que a mí mismo me deja marcado muchísimo esta frase, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. La mejor elección, pero me hizo pensar mucho. Bueno, no nos dice exactamente cómo estaba la familia de Josué, los hijos, la esposa, pero él lo menciona aquí, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Saben qué? Esto sí me hizo pensar mucho porque para mí es un desafío. El desafío a servir a Dios con la familia. Es un desafío que nos está haciendo el Señor. Y yo me puse a pensar mucho en este punto, pensando primero en Josué, que él llegó a decir, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor, porque yo también tengo familia. El desafío a servir a Dios con la familia. Les digo, no es tan simple, no es tan simple. Si no, pues, ¿cuántos de los que estamos acá sirve usted y su familia? Completa la familia. ¿Cuántos? Tal vez ya vamos a ser muy pocos en ese sentido. Porque a veces empiezan sirviendo los hijos, o a veces solo la esposa, el esposo no está. Bueno, ya se puede ver que hay desunidad en todo sentido. Cuando el Señor quiere unidad en el servicio a Él como familia. Si tenemos una familia, gracias a Dios somos bendecidos, pero la bendición más grande, como voy a mostrar más luego, es que con toda la familia sirvamos al Señor. Para mí, les digo, ha sido un desafío y doy gracias al Señor en este punto porque mis hijos sí han crecido, estamos sirviendo al Señor con imperfecciones y con muchas cosas, pero ahí estamos. Yo podría aquí agradecer al Señor por esto. Y le sigo pidiendo al Señor que sigamos sirviendo con toda mi familia y que el servicio siga creciendo, que no nos limitemos solamente a las cosas que hoy estamos haciendo, porque el servicio tiene que crecer, tenemos que aumentar en ese sentido, porque hermanos, la bendición está aquí de servir con la familia es grande. Si usted está viendo esta bendición, agradezca al Señor. Si le falta esto, pídale al Señor en este año que toda su casa, usted y su casa, los miembros más cercanos de su casa le sirvan al Señor. Porque esto es lo más grandioso, es lo que quiere el Señor. Pero ¿saben qué?
tiene que pesar usted. Y sobre todo, hoy quiero hablar a las cabezas del hogar, a los hombres, a los padres. Usted tiene que dar el ejemplo. Usted tiene que ser el ejemplo. Si es que está aquí en este lugar, o sea, si es padre, si es esposo, usted es en primer lugar el llamado a ser ejemplo, a ser siervo. Y su esposa, sus hijos le van a imitar. Si su familia o en su familia no hay la cabeza, pero está la mujer, la mamá, pues usted sea el que da el ejemplo. Usted sirva en primer lugar. Si están los hijos, pero no están sus padres, bueno, pues en este caso, aunque no debe ser así, pero ustedes den ejemplo a sus padres, algo que es al revés, ¿no? Siempre los padres debemos ser ejemplos para los hijos. Pero tal vez hay muchos jóvenes acá que llegaron por la gracia de Dios, pero sus padres todavía están afuera. Incluso les están impidiendo que vengan a la iglesia. ¿Para qué vas allá? No sé qué van a hacer allá de ti. Y tal vez jóvenes que quieren entregar sus vidas al servicio de Dios, los padres muchas veces son los que impiden. No, es que tienes que ser un profesional, es que tienes que hacer dinero aquí. ¿Por qué tienes que estar sirviendo al Señor tiempo completo? ¡Qué locura! Los mismos padres siendo piedras de tropiezo para los hijos. ¿No saben que esta es la bendición más grande que uno se puede cosechar? La bendición de servir con la familia. Por eso Josué escogió lo mejor. Dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Hermanos, el lema para el 2020, algunos ya lo han escuchado, también pusimos una gráfica al inicio. Este es el lema para el 2020, para este año. Sirviendo a Dios ¿con qué? Con amor, con gozo y compromiso. Una vez más, el reto es este. Si usted no ha dado un paso al ministerio, al servicio, hoy el Señor le está llamando a usted. Yo no le estoy llamando a usted. El Señor le está hablando a usted. El Señor está llamando a su vida para que usted deje la banca, deje la comodidad y sea un siervo del Señor, porque ese es el propósito de Dios, que seamos buenos siervos. Por eso el lema, repito, sirviendo a Dios con amor, gozo y compromiso. En otras palabras, es con pureza. Es con pureza. Y en eso vamos a trabajar. El servicio a Dios, como hemos visto, no es opcional para un cristiano, por un acaso, ¿no? Si usted dice que es un cristiano y se rehúsa a servirle al Señor, pues algo está mal, porque el servicio a Dios no es opcional para un cristiano. Es una responsabilidad y es un privilegio servirle al Señor. El apóstol Pablo dijo, ahí está esa frase, digamos el versículo, 1 Corintios 15, 58. Él dijo así, finalizando esta carta ya de 1 Corintios 15, dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano.